navegaba y que de cesar una piragua que partía. Bueno, buenas tardes. Esto es una cantidad de miradas diferentes que son absolutamente enriquecedoras y necesarias, todas. Cuando la independencia de la India, los ingleses le dijeron a Gandhi, en el momento que ya supieron que eso era completamente irreversible, bueno, pero qué cantidad de problemas los que van a tener ustedes. Esto la India no se va a poder gobernar, eso se van a romper en 1000 pedazos, una nación tan supremamente diversa como la India, qué problemonones los que van a tener. Y Gandhi le contestó, sí, pero serán nuestros, no suyos. Son los nuestros. Esto hay que solucionar nosotros, no España ni la Unión Europea. Ser colonial no es chévere, porque el colonialismo es como una tenia. El colonialismo llega a la casa de una persona, se sienta en la mesa, pone las patas encima del sofá, se le come lo que hay en la nevera, lo pone a dormir en el último rincón de la casa y lo mira mal. Por eso genera tanto odio. ¿Sí? La gente que se descolonizó hace 50 años, África está cumpliendo, más de 14 naciones europeas, africanas, cumplen en esta misma fecha el 50º. Independizarse de una nación industrializada, con una capacidad de matanza a escala, y vivir cosas como las que tuvieron que vivir en Indochina, la gente de Vietnam para acá, a los franceses de allá, donde ya se estaba usando el napalm antes de la llegada de los gringos, no masivamente, pero ya se está usando, donde se vivieron las cosas que se alcanzaron a vivir en el Congo. Es una cosa muchísimo más complicada, digamos, en un tiempo ya mucho más atroz, que fue cuando esta gente se independizó y cuando los medios de comunicación de masas empezaron a notar era la brutalidad de la independencia africana y no la brutalidad que se había hecho contra los africanos. A mí me llamó la atención cuando yo empecé a estudiar la descolonización africana, que eso aparecía a todo el mundo terrible, y decía, ¿y quién me está diciendo esto? Y era la France Press. ¿Y de quién se están independizando estos manes? De los franceses, mira vos. Y otros decían que esto, la gente en Kenia, muy horrible. Y uno decía, ¿quién me dice esto? La BBC, ¿de quiénes se están independizando? De los ingleses. Entonces, a nosotros nos tocó madrugadito, y créanme, que nos tocó mejor, porque una cosa era un imperio español, que había sido muy fuerte, pero estaba agónico de todas maneras, que había perdido todo en Trafalgar, que había perdido toda la estructura de poder con la invasión napoleónica, y otra cosa es un imperio como aquel de donde salieron los de Indochina, que era una cosa verdaderamente aterradora. Entonces, esa madrugadita, ese tiempito que nos ganamos, es un tiempito importante, porque el nivel de devastación es mucho menos grave para nosotros de lo que es a las naciones que se independizaron, se descolonizaron a la modernidad. Es un proceso de descolonización, nosotros ya no somos una colonia. Quiere decir eso que podemos desarrollar planes para nosotros, que no, en un mundo globalizado no hay una total independencia, pero sí hay un Estado nacional. Esto es un Estado nacional y está en un proceso de construcción. Entonces, en el bicentenario, lo primero que uno se da cuenta es que sucedió lo mismo en todas partes, como un reguero de pólvora. El movimiento de las juntas arranca en Montevideo en 1809, después arranca en Quito, después arranca en Bolivia, después arranca ya en 1810, arranca en Buenos Aires, en Caracas, en Cali primero, el primero de lo que hoy es la República de Colombia, arranca la Junta de Cali, en Socorro, ¿sí? Y después viene la nuestra, la de Bogotá, luego viene la de Mopos y finalmente el siguiente año Cartagena, y al terminar el año de 1810 estamos en Chile y en México. Entonces hay un movimiento de juntas continental, y el movimiento del 20 de julio está enmarcado en un contexto de todo el continente. Entonces, si uno no lo entiende así, no se imagina cómo a partir de un objeto como un florero se pueda derrotar un imperio
en una época en donde no se ocultaba el sol en una época. Y si uno no entiende el ciclo de las batallas como un corredor para sacar las fuerzas de Lima, que era donde estaba porque el imperio básicamente era México y el Perú, los demás éramos subsidiados. Entonces, muy queridos y todo, pero eso era México y Perú. Entonces, sacarlos de Lima era el objetivo. De ahí hay un corredor que hay que hacer para sacar un poco de gente que se había vuelto a meter con la reconquista. Si uno no entiende eso, tampoco cuando va al puente de Boyacá entiende cómo desde un puentecito tan chiquito, que es bastante más chiquito que este salón, se derrotó un imperio tan grande como que en alguna época no se había apuntado el sol. Primero, nosotros no hubiéramos podido hacer eso solos, lo tuvimos que hacer entre todos. Cada una de las batallas, cada una de las juntas, la tuvimos que hacer entre todos. Había cualquier cantidad de diferencias. Los de Montevideo lo que querían era un virrey español y no afrancesado. Los de Buenos Aires eran radicales en la independencia porque ahí estaba la lógica masona, la masonería y la logia de Lautaro, que era nombrada así por un cacique araucano que había dado toda para ellos esto era una línea de independencia de entrada. Pero en ese proceso de 1810 empezamos a pensarnos como una posibilidad histórica independiente, a pensarnos como ciudadanos y no como súbditos. Un súbdito es una persona cuya vida le pertenece al rey. El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y aunque nos pareciera obvio, es porque la vida pertenecía al rey cuando se escribieron los derechos humanos, porque se escriben en el absolutismo monárquico. Se escriben precisamente en la época del absolutismo. Entonces, nosotros empezamos a pensarnos por primera vez, ya no como una colonia o como un régimen subsidiario de una metrópolis, porque no existe tal metrópolis en el momento en que empieza el movimiento de las juntas. Eso ya está en una situación de crisis. Ellos a su vez se están independizando. Ellos llaman la independencia la lucha que hicieron contra Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y su independencia es la coyuntura para empezar la nuestra. Aquí ya había habido cualquier cantidad de grandes rebeliones, la rebelión de los puneros, lo de Charalá, Tupac Amaru, había habido una gran cantidad de cosas, pero aquí se va a presentar una coyuntura. Entonces nosotros empezamos a pensarnos políticamente. Ahí la referencia a la expedición botánica es que la expedición botánica, la misión geodésica, nos enseñaron a mirarnos con una gran admiración por un territorio absolutamente diverso y rico, y empezar a pensar que un territorio de esos que habitábamos nosotros podría ser también gobernado por nosotros. En la época en que empiezan todos estos procesos, los manuales de los estados nacionales no se habían escrito. En Europa se estaban dando también ya todavía movimientos para crear estados nacionales, es decir, nadie sabe cómo se hace un estado nacional en ese momento. El guión es el de la Revolución Francesa, vamos a hacer unas repúblicas. ¿Quién conecta eso? Francisco de Miranda, Eugenio Espejo, sí, y lo va a conectar Nariño con la traducción de los derechos del hombre. Era un siglo joven y era una gente muy aguerrida que estaba armando unos proyectos monumentales. ¿Qué vas a hacer hoy? No, pues mira, voy a sacar a los españoles, que son un imperio gigantesco, los voy a reducir a su mínima expresión, voy a crear una serie de repúblicas que todavía no sé cómo se hacen, con una serie de instituciones y leyes de las cuales no tenemos ninguna referencia. Y bueno, o sea, cositas, ¿sí? El plan es el tuyo, ¿sí? Y se ponen de acuerdo todo el mundo, se ponen de acuerdo Bolívar y San Martín y los ejércitos del norte y los ejércitos del sur, y atraviesan la cordillera, y el mismo cuadro que uno ve de Bolívar atravesando la cordillera de los Andes para llegar a Boyacá, la ve por San Martín atravesando la cordillera de los Andes, donde es más alta, para llegar a Santiago, embarcarse y llegar al Perú por un lugar en la mitad de la nada que se llama Paracas, donde hay una estatua que dice que ahí desembarcó San Martín, y no más, pura arena no más.